Hoy recibimos la oportuna visita de un líder empresarial del transporte que se ha caracterizado por ser muy responsable, evaluando los temas que ocupan a su sector y los temas nacionales también. Me refiero al buen amigo Juan Marte. Sí, buenos días. Tenemos muchas protestas y muchos temas. Eso me hace muy bien. En 4 años. Eso me favorece a mí. Ya hemos creado una relación, porque imagínese usted. Gracias, Lorena. Recibiéndolo aquí en AN7. Muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros, como dice Homero, en un momento muy oportuno, porque hemos visto varias protestas que se han dado en la zona norte, aquí en la capital. Se habla del tema de los hidrocarburos. Se ve cómo hay un sindicato que sí se pone de acuerdo con el gobierno, otros que no. Se habla de una comisión para también modificar la ley de hidrocarburos. Entonces, pero una comisión como que está coja, porque eso como que no es amplia. Queremos desde adentro que nos cuente qué es lo que está pasando realmente en el sector transporte, que hay esta inconformidad. Bueno, no creo que el gobierno esté conformando una comisión. El gobierno ha iniciado el diálogo con Fenatrado, con los camioneros, y con los camioneros a quien el gobierno siempre le da la preeminencia por ser tan vital, tan estratégico para la economía, ya que mueve toda la carga que llega al país, controlan los muelles, y ciertamente el gobierno se ha preocupado mucho porque Fenatrado no vaya a una actividad de protesta solo ni acompañado con el sector masivo de pasajeros, con el transporte público, no, pero solo tampoco. Y en ese sentido, el staff más alto, la estructura de gobierno al más alto nivel se ha estado reuniendo con Fenatrado, y ayer hubo una buena reunión y para ver cómo se busca un bajadero con esa entidad choferil que también tiene una beligerancia con el sector empresarial a raíz de recursos de amparo que ganaron los empresarios. Como debía ser, de acuerdo a la Constitución. Tú lo que estás diciendo es algo grave, Juan, quiero puntualizar. Sí. Y es que el gobierno no está buscando una solución a los temas planteados, sino que está buscando una negociación para desactivar los movimientos de protesta. Y lo ha estado haciendo con éxito. Sí, logró después que Fenatrado anunció una jornada de 72 horas, sentarlo en la mesa, sentar a Ricardo y a la dirección de Fenatrado, y ya lo tiene en la mesa con una agenda, con una ruta crítica para discutir la parte del gobierno y la parte de los gremialistas de los camioneros. En el caso de los pasajeros, no sé dónde han sentado a Antonio, porque Antonio anunció también paro. Yo tengo 25 años en el movimiento choferil y creo que le he contado 47 llamados a paro de Antonio. No ha realizado el primero todavía. Quiere decir que no hay mucha posibilidad de que pero aquí hay el caso más suave. Pero eso ¿desde cuándo es? Porque yo conozco paros que Antonio ha liderado. A lo largo de mi carrera, no ha liderado. Junto con Fenatrado y todo. No ha liderado paro. Yo fui el secretario general nacional de CONATRA 12 años, del 98 casi hasta el 2000. De que usted habla información de diálogo. No ha liderado, sí. no ha liderado. El único paro que se lideró lo lideré yo dentro de CONATRA el 5 de julio del 2005. Ok, bueno, ahí está la historia. Entonces, realmente... Entonces, ¿quién es que lidera los paros? Pues entonces estamos confundidos ahora. Hubiere solo. Entonces, Juan Hubiere tiene posiciones, hizo ahí un paro importante, pero en sentido general hay una dispersión en el sector. El gobierno la ha aprovechado la tendencia que tiene el sector a negociar sus temas, a negociarlo. Que siempre me pregunto, y te agradezco que sea tan claro, o sea, sí, claro, que estamos en presencia de un sector que ya no representa el interés colectivo, sino que está buscando lo suyo, a negociar los temas. ¿Verdad? Estamos frente, Lorena y Homero, frente a una situación que el pueblo ya conoce. El movimiento sindical choferil nuestro, del que yo soy parte y del que me considero responsable de sus aciertos y sus desaciertos, de ponerse donde el capitán lo vea cuando hay un tema neurálgico de país, cuando hay un tema de nación, cuando hay un tema social. Lo hacen los gremios choferil, lo hacen también las centrales sindicales. Siempre que es oportuno promover un aumento de salario,
usted ve las 4 centrales que se reúnen de inmediato y comienza un diálogo de aumento, que el aumento se diluye siempre, ese aumento nunca se produce. De igualmente ocurre con nosotros los transportistas. Ahora mismo el tema del aumento es de los combustibles, pero de los combustibles de todo el país, porque nosotros los transportistas somos apenas el 2.8% del parque vehicular del transporte. Hay un 97.8% de ciudadanos que son los grandes consumidores de combustible. Por eso yo le decía a mi directo amigo Antonio Marte una vez aquí, que esos recursos que están en los fondos por consecuencia de los 2 pesos son de todos los ciudadanos, que no es un dinero que tenemos, porque escucho sindicalistas decir, nuestro dinero que tenemos ahorrado, es el dinero de todos los ciudadanos, de todos los galones que para temas de transporte. Entonces aquí tenemos esta situación ahora, que nosotros estamos impulsando una protesta colectiva que va a terminar en los acuerdos que tradicionalmente hacemos los transportistas, y entonces ese... Pero eso le quería preguntar, porque si el 97% de los vehículos pues pertenecen a otros sectores que no es el público, porque no está representado en los sindicatos, ¿por qué no entonces utilizar esa fuerza para lograr las transformaciones que queremos en el sistema de los hidrocarburos y en el precio actual y los aumentos? O sea, ¿por qué no nos juntamos todos? ¿Por qué no incentivamos también a ese sector? Tenemos que juntarnos todos, porque pero así primero, se va a marcar esa diferencia, pero primero el liderazgo choferil tiene que entender que una parte importante de la población no entiende nuestras protestas, nuestra modalidad de protesta, y nos temes. No es verdad. Porque recuerda hechos vergonzosos como cuando en una protesta le tiraron una bomba a unas personas que iban en una guagua. Fue una desgracia. Porque recuerda los entaponamientos, porque recuerda las confrontaciones árgidas esta semana, árgida y violenta con la fuerza de los... Entonces nosotros, los del sector transporte, tienen que entender que las protestas que ganan pueblos son las cívicas, son las pacíficas, son las ordenadas, y nosotros necesitamos ganar pueblo, porque ganando pueblo fue que se logró el 4%. El tema de ganando pueblo es que el tema de la Marcha Verde ha logrado un espacio, una preeminencia mundial, se puede decir, desde este espacio. Ahora mismo tenemos el caso de feminicida del deporte, 36 años frente a la liga, y mire cómo el pueblo lo acorrala a través de las redes a ese señor. Entonces, el transportista tenemos que entender que tenemos que integrarnos al pueblo y que nuestra demanda debe ser la demanda del colectivo, la demanda del pueblo. No podemos seguir creyendo que el oportunismo choferil, el oportunismo que comenzó en el 1961 con los carros Auten y los triunviros aquellos, y desde ese momento que el movimiento choferil entendió que acorralando los gobiernos, que acorralando a Balaguer pasaba un sombrero con unos papeles con numeraciones dentro, lo echaba hacia allá y alguien se llevaba el sombrero y lo entregaba en la puerta. Después lo mismo ocurrió con Don Antonio, con Salvador Ole Blanco, con el mismo Jacob Maluta en los 45 días, y acorralando los gobiernos podemos seguir siendo fuertes empresarios. Y no, es el tiempo del pueblo, y los transportistas tenemos que caminar. Hay algo que demuestra que no se ha escuchado al pueblo, y es que el sector, o una parte del sector, ha subido el pasaje. Nosotros salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opina al respecto. Vamos a escucharlo para hablar sobre ese tema. ¿Qué opina usted sobre el aumento del pasaje? Bueno, que en realidad está bien, porque la gasolina, el petróleo está demasiado caro. Esto no da para uno estar pagando tanto cuartos de pasaje, imagínate a ver. Es un error, aún los problemas que hay con el combustible, subir el pasaje. Porque a nosotros, ¿cuántos años tenemos que no nos aumentan el sueldo para hablar de aumento de pasaje? Oh, pero imagínense, si uno tiene el sueldo igual y le están aumentando el pasaje y los costos de la canasta familiar también, entonces. Bueno, eso está muy mal, pero hay que bajar el gas y esa cosa. Hay que hacer algo con nosotros los más desposeídos, que somos los que cargamos la coaba. Dos enemigos tienen: el gobierno con los aumentos del precio de los combustibles y los transportistas con los aumentos del pasaje. Es difícil ganar pueblo así.
Bueno, el gobierno tiene una responsabilidad que la tienen todos los gobiernos del mundo con el transporte, y es que tenemos una situación de costo operativo. El costo operativo se ha tragado totalmente al sistema de transporte masivo. Digo masivo porque entre la ONSA, el metro y el teleférico no cargan ni el 3% de los pasajeros. Tenemos el 97% que lo cargan esos carritos de concho que ya rayan en la obsolescencia, son obsoletos. Algunos compañeros transportistas no les gusta que yo diga eso, pero es una obsolescencia. En toda parte del mundo, Lorena, Homero, ustedes pueden montarse en un transporte público y venir a este trabajo. Lo hacemos, porque es un trabajo digno, es un transporte, debe ser un transporte digno. Los carritos de concho ya no son dignos, no son humanos, y entonces no representan ningún nivel de rentabilidad ni de subsistencia para los choferes, porque cargar 6 pasajeros, cuando cargan 6, a veces no siempre cargan 6, pero cuando cargan 6 a 25 pesos son 150 pesos. Con un galón de combustible en 127,60 no hay ningún nivel de beneficio. Entonces el gobierno tiene que entender que ya se tragó los costos operativos y que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. El gobierno central tiene que gobernar, tiene que asumir un rol con el transporte, porque tiene que garantizar que los estudiantes vayan a la escuela, que el trabajador dominicano vaya a la fábrica y ponga la rueda del progreso a funcionar, y que el país se movilice. Este tema el gobierno tiene que asumirlo con carácter. Sí, pero ahora cuando hablamos de esa modificación de la ley de hidrocarburos, uno tiene la esperanza de que se haga algo y que se trabaje en los impuestos que se le pone al combustible, porque es que esa fórmula, cuando uno suma, reta, multiplica y divide, uno dice, porque yo no entiendo. Yo no creo, mire, escúcheme, tal vez estoy equivocado, yo no creo en la modificación de la ley. Se habla mucho de la modificación de la ley y yo no le veo a la ley grandes problemas, igual que muchas leyes, igual que el código procesal. Pero lo que dice Lorena, ahí es que está el gancho. Lo que tenemos con la ley es que el gobierno y el Ministerio de Industria y Comercio, y respeta la ley, ha dado márgenes con resoluciones paralelas a la ley, que laceran a la ley, y también tenemos que el gobierno, independientemente de que suba o no suba el barril de petróleo, de momento aplica 5 pesos a todos los combustibles. Cuando tiene que rebajar, rebaja 1 peso. Y entonces vuelve y lo deja ahí tal vez frisado y después vuelve otra vez 4 pesos. Y va acumulando un margen al margen de la ley, valga la redundancia, que tenemos ya que por cada... Que ya igual al costo. Por cada 2,000 pesos que usted invierte en combustible, te está pagando en carga impositiva entre 750 a 800 pesos. Entonces lo que hay es una violación de la ley, flagrante. Entonces lo que tenemos es que el gobierno ha encontrado en los combustibles un nicho para recaudar recursos y para manejarse también políticamente. El gobierno que tuvimos desde el cuatrenio 2004 al 2012 del presidente Fernández, en la postrimería o al final de su gobierno, retuvo casi por 7 meses una serie de aumentos que había que producirle a los combustibles por razones que todos sabemos que eran políticas. Pero también así ha continuado el presidente Medina manejándose con el tema de los combustibles. En algunos momentos es un punto económico importante, pero en otras situaciones es un tema político. Entonces, a todo eso se está jugando con los combustibles, y entonces no se trata de si la ley 112 es buena o es mala. Lo que ocurre es lo mismo que ocurre con todo, que la ley se le da un salto, se brinca dependiendo de mi conveniencia. Y aquí tenemos un tema de conveniencia que el equipo económico del gobierno le ha sacado buen capital, y también la parte política que se ha manejado mucho. Pero aquí quedamos un poquito como el clima, ¿verdad? Con el cielo nublado. No vemos ese rayo de luz que quieren ver los ciudadanos para saber cómo vamos a salir de esta situación que dificulta la vida cotidiana de todo el mundo. Si los transportistas están negociando y son los llamados a liderar a la población en este tema por la naturaleza de su negocio, ¿verdad? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Los transportistas no van a liderar la población, porque la historia... O sea, que nos quede claro eso. Sí, para que nos quede claro. Pues el sector empresarial de la República Dominicana, al momento de defender sus intereses, no va a liderar la población. Los transportistas
en casi un 95% somos todos empresarios. Y cuando hay que ver cuando los transportistas nos reunimos con los presidentes, ¿cómo usted lo ve? Se desvanece. Ahí no hay posiciones y ahí hay unos fordecitos que se pasan y una que sé yo qué, y cuando termina la reunión, mi líder, llegamos con posiciones, mi presidente, mi líder, solo así podía verlo, le dice. Entonces eso pasa. No, la población tiene que empoderarse, la población tiene que liderar a ustedes los líderes de opinión pública. Ustedes los que construyen opinión, los que tienen el termómetro del tejido social y del dolor del país, son los que tienen que poner los temas de agenda y no descansar con ellos. Porque los temas nuestros se apagan cuando se sube, cuando los presidentes cuando lo convierten en presidente suben la escalinata. En el Palacio hay un túnel que no se sube, que tú entras por un túnel y llega donde es y sale con la sonrisa de oreja a oreja. O sea, ese tema tienen que liderarlo. Pero tú hablabas de la importancia de contar con el apoyo del pueblo cuando se tratan temas como estos. Cuando se hacen los paros, tú sabes que también se incomoda mucho la población porque no puede llegar a su trabajo, no puede llegar a las escuelas, no puede movilizarse. Entonces, ¿cómo llamar la atención de la población sin utilizar estas estrategias que lo que hacen es alejar al pueblo de estos pedimentos? Mira, nosotros comenzamos hace unos 4 años o 3 años creo, y recibimos el elogio de ustedes, porque los transportistas decían, es un programa muy popular. Muy popular, ustedes conectan mucho con la masa popular, con el pueblo llano. Ustedes con este programa y este canal está conectando mucho. Mire, ellos decían que en AN7 están favoreciendo el tipo de protesta que nosotros estamos haciendo. Así es. Nosotros iniciamos una jornada de protesta que estacionamos los vehículos a la derecha, pero que priorizamos que los estudiantes lleguen a las escuelas primero y que la zona franca, todos los obreros lo instalamos. Entonces vamos a la protesta. Entonces, miles de vehículos estacionados a la derecha y colocamos nuestro discurso, lo que queremos y lo que pretendemos. Así logramos el asfalto de la ciudad de Santiago, logramos la construcción de la carretera turística, la carretera Santiago-Navarrete, Navarrete-Puerto Plata, también todo el asfaltado de la sierra y una serie de obras. Tenemos pendiente una serie de cosas más que la estamos demandando. Pero vengan para acá. Como son las soluciones viales, las soluciones viales que nos reparen el Gran Teatro del Cibao. No, oiga lo que usted va a hacer, usted va a dar una clase. Sí, claro. Que se llama Protesta 1.0. 1.0. 2.0 y 3.0, porque da varias clases, porque va a ser un tema, cambiar esa mentalidad, para que comprendamos que hay otras maneras de exigir nuestros derechos. Que son más efectivas. Que son mucho más efectivas, porque entonces lo que hace es que el corazón del pueblo se une a ese llamado y no se aleja. Allá cuando usted ve la movilización de nosotros, el otro día comenzamos una conversación con los choferes, y por cada 10 choferes había por lo menos 90 ciudadanos. Allá se integra el pueblo. No se cree cuando usted no ve nosotros tirados en la calle. Y el que hubo, se integra. Hubo un desorden, pero fue de los taxistas, ¿cierto? No, una ruta, que valga la redundancia, es la única ruta que tiene Conatra en el Cibao. Después que concluyó la actividad nuestra, bloqueó la avenida 27 de febrero, pero ahí intervino la policía y restableció el orden. Nosotros estamos satisfechos porque hemos visto que los camioneros en su jornada llamaron a estacionar su vehículo a la derecha. Correcto. Que Juan Uvieres, a estacionar su vehículo a la derecha también, y que Antonio Marte, aunque la retiró la protesta, rápidamente llamó a pararlo a la derecha. Pienso que ese puede ser una esperanza de que el movimiento choferil empiece a cambiar esa imagen tan fea que tiene el pueblo dominicano de nosotros, que nos valora tan mal, que el pueblo entiende que nosotros los transportistas, conjuntamente con los políticos y la Policía Nacional, somos los peores valorados. Entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar esa percepción, que no es una percepción, es una realidad. Esa idea que tiene el pueblo. Sí, hay que tener cuidado con esa palabra percepción, que no le fue muy bien al ministro que lo dijo. No sé qué decir.
yo tenía hambre de venir aquí. No sé qué decir. Nosotros también. Porque es que la autoestima de uno se robustece cuando uno viene a este programa. Uno sale fuerte de aquí. Bueno, no puedo decirte lo mismo hoy. Yo estoy medio deprimido con lo que tú me has dicho. No, porque es la realidad, Homero. Sí, pero sí, es la verdad. Y agradecemos que sea transparente. Esperamos entonces que haya una reacción positiva de parte del sector transporte para lograr que se una al corazón del pueblo, como mencionábamos hace un rato, y entonces que se den esos cambios que queremos todos, porque yo lo quiero también, porque yo estoy pagando mi combustible carísimo. A todos no conviene. Óyeme, cuando yo llego a ese tanque, yo digo, no, pero yo una persona usted que le lo paga gustaba caro y lo paga adulterado. Porque no tiene el otanaje que debe tener. Aquí hay dos problemas en el país. Una cosa es la carestía y otra es que no hay quien controle el otanaje que debe tener la gasolina para su rendimiento. Cuando pongo, me ha pasado en estaciones de combustible, tengo ya una donde voy siempre porque en una me daba tanto por el precio, en otra me daba tanto. Yo dije, no, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, me están engañando, Sí, que entonces, no tiene el otanaje. Somos todos los que estamos en esa situación. Lo que queremos es que entonces, como usted bien dice, trabajen esa imagen para que podamos unirnos también a esa protesta. Vamos a necesitar a los mercadólogos como Homero para que nos ayuden, porque la situación es delicada. La situación es delicada, pero se puede. Pues y esa mezcla de un día ser transportista, otro día ser empresario, otro día ser político, otro día ser... entonces tenemos que tener una identidad que el pueblo la asimile, que la entienda, para poder lograr las consecuciones que esperamos. Totalmente de acuerdo. Pues gracias por estar con nosotros. A ustedes.